En la línea, bienvenido el doctor Adrián Sen, bienvenido a ANFRA 2021. Buenos días, ¿qué Buenos tal? ¿Cómo está? días. Gracias por la invitación. Dígame. Beto, después de un buen periodo de tiempo, creo que es necesario para poder conocer la opinión del sociólogo con respecto a, primero, el mensaje presidencial, Beto, una apreciación del mensaje presidencial. Bueno, me pareció lo que hay que centrarse sobre todo es, en mi opinión, en el principio, ¿no? Porque el principio, si se quiere, es el marco ideológico político en el cual yo creo que va a actuar el presidente, ¿no? Eh, eh, y, 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 y cada un giro, en mi opinión, muy importante desde el punto de vista político, sociológico, cultural, ¿no? Estamos frente a un presidente, creo yo, por primera vez en la historia, más allá de la opinión que uno pueda tener, digamos, cuyo padre es semi-analfabeto, un agricultor, ¿no? Y su madre también es una mujer campesina, y que él es un profesor primaria que ha vivido siempre donde ha nacido, ¿no? En Cajamarca, en Chota, ¿no? Y por lo tanto, eso le da un carácter a la persona, eso le da una personalidad, una forma de ver el mundo. No es como Toledo, que nace efectivamente en una familia muy popular, pero buena parte de su vida y su educación la desarrolla en Estados Unidos, ¿no? En esos casos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que va a estar muy impregnado de ese carácter que yo llamo siempre plebeyo, ¿no? Popular, ¿no? Esto ha despertado un fenómeno que me parece inédito, que es una derecha que se ha comenzado a movilizar. O sea, y que por lo tanto Una lo que primera tenemos, lectura. claro, y lo primero que me parece que hay que decir es que esto está, está montando un escenario, en mi opinión, muy conflictivo. Muy conflictivo porque si uno mira los medios, me parecen francamente ideológicos, esa idea que eh, de evaluación histórica al sol, cuando en realidad bajó, pues, subió, perdón, 3 4%, y cuando uno se olvida que en la década del 80 del siglo pasado, hace menos de 50 años, digamos, por poner el caso, teníamos el sol Inti y después el nuevo sol, y fue una devaluación de 1 millón por ciento, ¿no? Alan Entonces, García, gobierno de Alan García, Alan García, Alan García, después 85-90. Y Fujimori con el paquetazo, ¿no? Que hizo Sí, claro. polvo la plata que tenían. Nosotros, los mayores, sabemos cómo subieron los precios, multiplicados por 10 por 20. En fin, las tiendas cerraron, no sabían qué hacer. Entonces, es cierto que ha habido dificultades, es cierto que hay, en mi opinión, desconfianza, pero no es para decir, pues, la peor, como dijo una persona en el canal N, la peor crisis de la historia, ¿no? Entonces, y eso te anuncia una visión, además, del otro lado, profundamente ideológica y subjetiva, ¿no? Totalmente, Y totalmente. tres, Beto, y podemos sí, considerar al presidente Castillo como un antisistema o el reflejo de los peruanos más pobres que han visto que ya el tema y el sistema y el modelo no va para más y han buscado en la presencia política de Pedro Castillo en su representante. ¿Cuál de las dos ideas o las dos se compatibilizan, Beto? yo creo que es un fenómeno con mucho político y sociológico, ¿no? Porque implica un cambio de las élites políticas, por lo menos en izquierda, ¿no? O sea, la gran mayoría de parlamentarios de Perú Libre son de regiones. La presencia de Perú Libre en Lima en cuanto a parlamentario es muy baja, ¿no? Y segundo, esta idea que estamos polarizados haría que hay que
me parece que hay que relativizarla, porque si uno viviese en el Cusco, en Puno, en Huánuco, en Cerro de Pasco, en Cajamarca, la región no está polarizada, porque Castillo sacó 60-70%, ¿no? O sea, lo que está polarizado es Lima, La Libertad y Piura, ¿no? Y después el resto está más o menos homogéneo. Entonces yo creo que la práctica es una especie de antisistema entendido como la emergencia de las regiones, como emergencia de nuevas élites, como emergencia de un nuevo lenguaje, de un nuevo presidente, y que, en mi opinión, esas élites están respondiendo, creo yo, equivocadamente y de muy mala manera. O sea, y, 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 y me parece que estamos llegando casi a un fin de un ciclo. O sea, yo he escrito un artículo que se tituló Hablarle a Juan para que escuche Pedro, ¿no? Y me refería a Velasco, porque finalmente Castillo es un hijo de la reforma agraria. Es un producto de la reforma agraria y del proceso de modernización del campo que sufrió luego ese sector luego de la reforma agraria, ¿no? O sea, ya no fue campesino como su padre, sino que fue maestro, ¿cierto? Y su padre pasó sospecho de ser rendir a ser propietario de un pedazo de tierra. Entonces, él se puede ser profesor. Entonces, hay todo un proceso también de modernización en estos casos que hay que tomarle en cuenta. Y creo yo que estamos frente a un gran fin de un ciclo histórico donde se abre la posibilidad de que tengamos un más popular, más plebeyo. Y si con algo se puede comparar, no digo que sean por iguales y que eh, las cosas que pueden haber, porque yo estoy cerca a Bolivia cuando ganó Evo Morales, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que Evo Morales puso como ministro de Justicia a una trabajadora del hogar, diciendo que eso era lo más justo que hacer. Y eso te da un poco la idea de lo que estamos viviendo. O sea, la desesperación de la derecha es también una desesperación que cruzada con el racismo, con la intolerancia y políticamente cada vez más agresiva. O sea, a mí me parece increíble que la presidenta del Congreso le pide públicamente al presidente que modifique el gabinete si quiere, en el fondo, si quiere ser aprobado, ¿no? O sea, es casi una declaratoria de guerra, ¿no? Entonces, por eso yo Una estoy muy provocación. preocupada por la polarización que está generando mucho a la derecha, ¿no? Beto, y con respecto al gabinete Bellido Ugarte, que también trae sorpresas, ¿no? Como bien dices, en el caso boliviano, que es, digamos, un ejemplo inmediato. Vamos a esperar los ciudadanos peruanos más novedades con respecto no solamente a la composición del gabinete, en la que hay algunos ministros sí que están seriamente cuestionados, ¿no? Pero en esencia Sí, son cosas nuevas y creo que la derecha no está asimilando esa situación que se ha manifestado en las ánforas, Beto, de cambios. Entonces, es un sí, proceso. ¿Cómo ves cómo se tiene que adaptar la derecha? Es un poco difícil, pero sí, sociológicamente, ¿cómo enfrentar sí, fíjate, desde la visión yo del te presidente cuento Castillo? yo te cuento una anécdota, ¿no? Los años se lo han publicado el libro de Ollanta Humala, que es en base a una entrevista larga que se le hace, ¿no? Y Ollanta, cuando no era presidente, en ese momento, porque fue el año creo que 2008, por ahí, 2009, me pide que le haga el prólogo al libro, ¿no? Yo hice el prólogo, no lo publicó, en fin, eso no me interesa. Y yo decía que Ollanta venía después del lado más, entre comillas, oscuro del Perú, ¿no? Era un militar que había combatido el terrorismo, acusado de desapariciones, y no venía pues de las universidades, de profesionales liberales, de abogados, de políticos con cierta tradición, ¿no? Y me parece que algo parecido está sucediendo acá, ¿no? Porque es el otro Perú, pues es el mundo de la informalidad, es el mundo popular, es el mundo emergente, que es un poco lo que también transmitió Castillo en su campaña, ¿no? O sea, es otra, es otro Perú, digamos, el que finalmente
comienza a emerger y comienza a crear una representación política que está eh, significada en Castillo. O sea, Castillo tiene una es un típico líder práctico, además, ¿no? Y me parece que eso es importante. Eso pues está en todo lo que hemos visto. O sea, a mí no me gustan muchos ministros porque no porque sean populares ni nada, sino porque tienen antecedentes indiscutibles. ¿Acaso yo hubiera hecho otra cosa? Pero la política es así. Aquí se avanza un poco a trompicones, ¿no? O sea, hay un dicho mexicano que dice: prefiero pedir disculpas o a pedir permiso, ¿no? Aquí casi se avanza sin permiso, ¿no? Empujones. Y es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, un proceso que digamos plebeyo que comienza a avanzar y no pide permiso para avanzar, ¿no? Después va a pedir disculpas, pero avanza. Ujú. Ahora, en el escenario internacional, la presencia de Héctor Béjar, Beto, que lo conocemos, quienes tenemos algunos años en la vida peruana, eh, es un paso, es una decisión apresurada. Cuál es la visión que tienes, considerando que es indudable la influencia de Cerrón en el gobierno de Pedro Castillo? No, yo creo que Héctor tiene una. Yo conozco a Héctor hace muchos años, ¿no? O sea, realmente soy muy amigo de la gente que conformó el CEDEP, ¿no? O sea, publicó artículos en su revista, muy amigo de Carlos Franco que falleció, muy amigo de Pancho Guerra, muy amigo de Gustavo, de Héctor Béjar, en fin, ¿no? De otros muchos más. Y creo que Béjar piensa con cabeza propia. Es cierto, curiosamente, me parece que si alguien habría que la derecha es Héctor, que viene de la ciudad guerrillero en la década del 60, que fue velasquista, que tiene un pasado que para la derecha pues, es una especie de pecados originales, con capitales y todo lo demás. Pero, y yo confío que da un buen papel. Me parece que ¿qué cosas puedo prever? ¿No? O sea, puedo prever que va a haber un cambio importante en la política exterior peruana. Creo que posiblemente el Perú se salga del grupo de Lima, retome relaciones con Venezuela, en parte para solucionar el problema que tenemos con los migrantes venezolanos que ya suben o están más arriba del millón. Ayer leí una información que han salido de Venezuela 7 millones, lo cual es un problema regional realmente, no solamente de Colombia y Perú, sino regional, gravísimo, humanitario, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a tener otra política exterior. ¿Acaso no igual? Nunca nada es igual, en mi opinión, muy parecida a la década del 70, que en mi opinión fue la época de oro de la diplomacia, ¿no? O sea, con embajadores como García Bergoya, Bach, Pérez de Cuellar, Marchán, Morelli. Uno puede citar varios embajadores de esa época, realmente, en mi opinión, notables, ¿no? Ahora la diplomacia peruana no está en su mejor momento, por decir, por ser diplomático, ¿no? Con lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, claro, Sí. hace una diplomacia que, sobre todo con Kuczynski, después de Kuczynski, se fue mucho a la derecha. Kuczynski pues, tuvo no sé cómo calificarlo, ¿no? Que es una especie de Barreto Faltero, ¿no? Muy insultante para nosotros, ¿no? Dicho por un presidente peruano, ¿no? Demasiado condescendiente, ¿no? Bueno, más que corriente, ¿no? Qué lectura le das, Beto, a que uno de los primeros gobiernos que reconoció la limpieza del proceso electoral ha sido Estados Unidos, y a través del secretario de Estado la primera expresión fue que esperaban que lo proclamaran a Pedro Castillo como presidente constitucional para iniciar de inmediato las coordinaciones que permitan el desarrollo de los peruanos? Primera lectura. El segundo escenario, China y Rusia, que también han señalado. Entonces, la experiencia de Héctor Béjar en esa línea puede asegurar un justo medio, ¿no?
un término medio de relaciones diplomáticas, teniendo en cuenta las grandes necesidades que tiene el Perú de inversiones en un escenario totalmente diferente al que se ha manejado hasta el momento. ¿Eso es posible? El término medio de estar bien con Estados Unidos y con los países asiáticos. Fíjate, yo creo lo siguiente, antes que te responda, pero quiero añadir una coda, un apéndice, ¿no? El próximo año va a haber elecciones en Chile, en Brasil y en Argentina, ¿no? Eh, en Chile probablemente gane la izquierda, en Brasil Lula, y si gana Petro, que va primero en las encuestas, va a haber un cambio sustancial del mapa geopolítico de América Latina, ¿no? Sobre todo América del Sur. O sea, porque ya Argentina está el peronismo y solamente quedaría que Paraguay y Uruguay, ¿no? Y, y- y yo creo que hay que tomar eso en cuenta como un dato significativo y ubicar también la reacción norteamericana sobre el Perú, ¿no? Porque yo creo que Estados Unidos debe estar muy preocupado por el triunfo del partido. Que no lo exprese y que diga que tiene buenas relaciones, es justamente porque es consciente que se le viene un escenario complicado el próximo año y que mientras Castillo no se meta con este grupo llamado entre comillas el eje del mal, incluye a Venezuela, qué sé yo, las cosas van a estar bien, ¿no? Por ahí tenía que leerlo. Y, y, y me parece que también tiene el temor, efectivamente, eh, el problema chino-ruso, ¿no? O sea, Biden Mm. es un presidente que no ha modificado mucho la política exterior, ¿eh? O sea, sigue manteniendo las sanciones a Venezuela, ha incrementado sanciones a Cuba, en fin, ¿no? O sea, desde el punto de vista geopolítico, no hay un cambio sustantivo, más allá del retiro de, de Afganistán, pero me parece que va a proteger mucho a América Latina y Estados Unidos, porque finalmente ten en cuenta que Estados Unidos nació, ¿no? Nació en la vida independiente y se forjó como nación casi conscientemente con la independencia de América Latina, que siempre la vio como un espacio propio, ¿no? O sea, la doctrina Monroe es casi Claro. decir América es americana en el sentido norteamericano, o sea, y nadie se mete en los europeos y ahora menos los chinos y los rusos. Y por eso Biden también está incrementando la, la guerra fría con China y con Rusia. O sea, el discurso antirruso me parece francamente irracional, ¿no? O sea, porque es un discurso, porque además ellos han, cuando hubo la perestroika y se negoció los cambios en la Unión Soviética en la época de Gorbachev, hay un libro muy bueno Gorbachev. en español sobre Claro. eso. Claro. Se asumieron una serie de compromisos, por ejemplo, ¿no? Que Polonia, países como Polonia u otros países no podían pertenecer al pacto de la OTAN. Y la OTAN ha ido avanzando recientemente y ahora está a las puertas de Rusia, ¿cierto? El problema de Crimea o las sanciones a la China, lo que demuestra que Estados Unidos no puede vivir sin tener de por medio un enemigo externo y una guerra fría. Y eso también es otra manera de alinear a sus aliados, ¿no? O sea, o estás conmigo o estás contra mí. O sea, me parece que, que, que también, y por eso creo que la política va a ser una política, en el caso de Béjar, independiente, soberana, no alineada, por ejemplo, me parece un factor importante. Se va a retomar el concepto de los 60, 70 del no alineamiento y también una política multilateral y también una política de integración de América Latina y la comunidad andina. O sea, volvemos a ese esquema que me parece no igual, bastante útil para manejar una política independiente. O sea, porque finalmente la política exterior es una política interna. O Claro. sea, es la política que se trata de un Estado para desarrollar su país, para ubicarla en un contexto ahora de globalización y para que tenga capacidad de mejorar su negociación y unirse con otros grupos. Yo cuando era parlamentario andino, mi idea es que había que crear un parlamento andino como el Parlamento Europeo, que sea, que tenga vinculante, que decía los procesos de integración, cosa que las élites en esta región se niegan a hacerlo. Tienen mucho Ajá. miedo de la integración política, sobre todo
porque Estados Unidos no quiere una integración política de América Latina, es evidente, ¿no? Entonces, me parece que por ahí se va a caminar y eso va a ser un foco de tensión, quiero decir también, ¿no? Correcto, porque la posición de Biden es una posición de vanguardia, ¿no? No podemos decir que Biden es socialista, ¿no? Con las medidas que anunció en su primer discurso, pero sí son de vanguardia y de ejemplo para países como el Perú, con el hecho, por ejemplo, y quisiera tu comentario, Beto, de el anuncio que aquellos que representa menos del 1% de la población norteamericana y que tienen los ingresos del 87, el 90% de la población y que por lo tanto tienen que aportar, tiene que haber un aporte solidario. Creo que ese es un buen ejemplo de lo que tiene que hacerse también acá en nuestro país. Y esa es la tendencia de Castillo, ¿no? ¿Cómo ves O sea, ese proceso? Biden ha aplicado pues, una política media keynesiana para su país, ¿no? En inversiones en infraestructura, en recuperación de capitales que se han ido a otros países. En cierta manera, no está tan alejado de la política de Trump en esa materia, ¿no? Porque Trump criticaba mucho una globalización que afectaba a los trabajadores, a los empresarios norteamericanos. Y lo que le diferencia es que va a aplicar política, digamos, de préstamo, de presencia del Estado en la recuperación económica, algo parecido como fue en la década del 30 y del 40, o sea, y del 50, que fue la llamada época dorada en Estados Unidos, donde efectivamente el porcentaje, o sea, las desigualdades se achicó enormemente, ¿no? O sea, fue una época muy igualitaria, si quieres tú hablarlo. Ya con Reagan en adelante comenzó la desigualdad nuevamente, ¿no? Y ha producido a gente como Trump, ¿no? Que es una mezcla entre élites con clases populares molestas con la globalización y con una economía abierta, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, vaya, aplica un programa que efectivamente no es exactamente neoliberal, ¿no? Es un programa que mete plata el Estado y que cada vez más el Estado comienza a asumir cierta rectoría. Acabo de escuchar y leer que va a proponer que la vacuna sea obligatoria, con lo cual se va a pelear con los antivacunas, que son muchos en Estados Unidos, ¿no? O sea, como ha hecho Francia, ¿no? Francia también ha hecho, si tú no te vacunas, no puedes ir al cine, y si trabajas en un hospital no puedes trabajar, etcétera, Claro. etcétera. O sea, les da una serie de limitaciones para obligarlos a trabajar. Entonces, yo creo que en el caso de Estados Unidos hay una política donde el Estado vuelve en cierta manera, ¿no? Vuelve buscando atraer capitales, en fin, ¿no? O sea, metiendo plata en el mercado, etcétera, ¿no? Y algo parecido va a ser acá. Uno escucha a Frank, Pedro Frank, que dice economía, y lo que se va a hacer es inyectar dinero al mercado para reactivar la economía y incrementar el trabajo, que es un problema muy serio, realmente, el nivel de desocupación, de miseria, y yo quiero incluir de mendicidad que hoy día vemos en Lima, es muy grande, ¿no? Es Correcto, muy sí, grande. sí, y en ese terreno ingresamos, Beto, a la desigualdad, ¿no? La desigualdad que hay en nuestro país, y que afecta pues a los más pobres. Entonces, esa es la tensión y esa es la llamada, la clarinada, la campanada que ha hecho los sectores C y D de nuestro país, que no tienen nada y que están exigiendo que el Estado reivindique su obligación frente a los ciudadanos. ¿Cómo ves ahí, en esa línea, lo que va a hacer Pedro Castillo? ¿Es de optimismo, de pesimismo? ¿Cuál es la visión del sociólogo en esta Sí, línea para aterrizar en el tema de la Constitución, que creo que también es un tema claro. importante, Beto? Yo, pero ese punto, yo creo que la pandemia ha develado muchas cosas, ¿no es cierto? La crisis del sistema sanitario, en fin, la falta de planificación de muchas cosas. Pero también ha desnudado lo que me parece fundamental, que son los límites de la informalidad, como forma y sistema de vida. O sea, yo creo que la informalidad es una creación de las élites para poder vivir
aisladamente de la gente, o sea, ellos vienen arriba y abajo que cada uno se busque su trabajo y viva como pueda, ¿no es cierto? Pero eso no ha sido posible con la pandemia. O sea, la gente no puede salir a vender como hace muchos años sus cosas, en fin, no puede vivir al día porque se contagia, se muere, qué sé yo. Y me parece que eso ha sido un factor importante en el malestar, sobre todo en los sectores populares. O sea, no puede reproducir su forma de vida, que es esta forma de informalidad. Y yo creo que en ese sentido un factor importante es cómo efectivamente se comienza a crear un mundo formal en el trabajo, ¿no? O sea, algo que todo el mundo promete y no hace. O sea, no basta decir voy a modificar el sistema de salud que me parece correcto, modificar el sistema de educación que me parece perfecto, pero me parece que cómo construye una sociedad donde la informalidad tenga un peso menor que tiene ahora, que ya el 75%, siendo uno de los países en el mundo con más alta informalidad, que te genera pues una serie de economías informales, delincuenciales, negras, es fundamental. Entonces, yo creo que la pandemia ha tenido como un impacto algo que es bueno reflexionar, los límites propios de nuestra propia reproducción como sociedad, y donde la informalidad frente a eventos como la pandemia es un problema para la propia gente, o sea, porque le limita sus movimientos. Claro. Entonces yo en ese sentido, y he aflorado todo lo que viene atrás, o sea, esta idea de Castillo de recordar que no solamente uno vive de la independencia, sino del pasado prehispánico, etcétera. Eh, 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 esta idea de que creo que no lo va a hacer, y no hable de Palacio de Gobierno, sino porque como símbolo de poder es una crítica a las élites, eh, eh, que su familia vaya cuando viene acá para la juramentación a San Juan de Lurigancho y se aloje en un asentamiento, el padre, la madre, los hermanos, es todo un símbolo, me parece, muy elocuente de lo que está pasando en el país. Y por eso paso a lo que me preguntabas, es lo que llamo un momento constituyente, ¿no? Un momento en que se produce un proceso de cambio, no solamente de las élites políticas, sino un cambio social, cultural y económico. Ese es el reto que tenemos por delante y cuyo símbolo, porque es la Constitución, una nueva Claro. Constitución, cuyo símbolo, que a la larga, pero lo importante es el cambio que uno provoca abajo y que genere una nueva cultura, una nueva economía, una nueva política, que ahora en parte estamos viendo, porque yo creo que estamos frente al nacimiento, además, de un partido de derecha que no existía en el país, ¿no? Solo el PPC que era limeño, ¿no? Ayer hubo una manifestación muy grande en el Campo Marte. Es cierto que están divididos entre caiquistas y López Aliaga, pero es una derecha que tiene como fundamento el anticomunismo, que es un fenómeno de años, de décadas. Nosotros, el antiamplismo era pues el terruqueo de los 30, ¿no? Para Ujú. ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces, y la derecha nunca tenía un partido porque justamente terruquea, reprime, excluye a los militares para hacer golpe de Estado, salvo con la excepción de Velasco. eh, 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 y en ese sentido el Fujimorismo les creó una constitución nueva, distinta a la 79, pues es importante decirla eso. La Claro. constitución del 93 es radicalmente distinta a la 79. Es la, si quieres, la columna legal del sistema fujimorista neoliberal. Y tienen que ser cambiados, tienen que ser cambiados. Entonces hay que tener una nueva constitución, pero lo que implica que esa constitución, efectivamente, como decía Paniagua, es una forma de vida, es una forma de sociedad. La constitución no es solamente como es la norteamericana, cómo se expresan las relaciones de poder, que es la clásica constitución liberal, ¿no? A lo que hay es una constitución social, tipo la mexicana del 17 o tipo la alemana un poco después, que es más social, que te permite prever, mirar cómo puede ser futura, ¿no? Por eso hay derechos a la vivienda, al agua, que, 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 que no está en la Constitución norteamericana. O sea, la buena parte de los derechos han sido enmiendas a la Constitución, ¿no? Entonces, me parece, entonces eso se va a ver reflejado en una nueva Constitución. Pero el reto es que efectivamente la sociedad cambie, porque
Cuando se dio la 79, que era muy avanzada desde el punto de vista para su momento, muy progresista, lo que decía la Constitución no correspondía con la vida cotidiana. Y al final la Constitución aparecía como un documento lejano, medio falso, en fin, ¿no? Una poesía, como diría. Entonces, que hacer una Constitución que sea poesía, pero que se cumpla, ¿no? Me parece que es importante eso. Difícil los momentos. Es tu posición y tu visión, Beto, es de optimismo, de pesimismo con respecto a a la última pregunta, porque entiendo que el tema académico está la pregunta final, creo, Beto, está quedando en agenda ver el tema de las constituciones, que creo que es importante, y el tema que tienes tú mucho conocimiento porque has sido candidato al Parlamento andino, de cómo hacer un organismo andino poderoso para que pueda competir de igual a igual en las mismas condiciones con el Parlamento Europeo, por ejemplo, ¿no? Pero eso va a quedar en agenda. La visión en este momento de los 5 años que se vienen y el papel que tiene que cumplir Pedro Castillo en este escenario de ir mejorando las condiciones de vida de los peruanos más pobres. Optimismo, pesimismo, ¿cuál es la...? Bueno, yo creo que más allá de que sea optimista o pesimista, creo que va a ser un año más de novedades, ¿no? O sea, un año por momentos difíciles, muy difíciles, por momentos positivos. Va a ser un momento conflictivo a su vez, ¿no? Porque te das cuenta que la derecha no va a parar de acosar y de insistir, etcétera, etcétera, ¿no? Porque como argumento como es ilegítimo, que había fraude, eso le da para cuerda para mucho tiempo, ¿no? Y legitimidad, entre comillas, para poder actuar políticamente. Entonces, pero yo soy optimista en el sentido que se da un paso significativo como país, como nación, o sea, los otros, como yo llamo, los son nombrados, o como le llamaba Evo Morales, los insignificantes. Hoy día están más o menos representados en el poder. No como uno quisiera, pero me parece que están representados. O sea, y como yo digo, tienen derecho a equivocarse, porque es primera vez que llegan al poder. Y me parece que hay que comprenderlos. Porque está habiendo una reacción en las redes, en mi opinión, extremadamente racista, conservadora, inclusive de gente que yo considero progresista, democrática, ¿no? Entonces, y no entender que este es un sector social que emerge, que ha ganado una elección, uno puede discutir en la segunda vuelta lo que uno quiere, pero que ha ganado el gobierno y una democracia, el que gana, gobierna. Nos tenemos que acostumbrar a eso. Y la segunda cosa que nos tenemos que acostumbrar es que, y es parte además yo creo que del cambio, nos quejamos que no hay partidos, que no hay sistema de partidos, que la democracia no funciona porque no hay partidos. Hay un partido que es Perú Libre, que yo no milito en Perú Libre, puedo tener discrepancias con Perú Libre, lo que uno quiera, pero si quiere participar en el gobierno tiene todo el derecho a participar en el gobierno. El partido ganó en la elección, la ganó Castillo y el partido Perú Libre. Entonces, y por lo tanto, esa es otra modificación que anuncia, en mi opinión, y ojalá que sea, anuncia la aparición de una otra forma de democracia que no esté construida simplemente en los caudillos presidenciales, ¿no es cierto? Como fue la García, como fue Humala finalmente, Toledo más o menos, ¿no es cierto? O sea, presidentes que una vez elegidos se olvidan de su partido y permiten que los lobbies y los intereses y los poderes fácticos terminen por controlar el gobierno, ¿no? Entonces hay cosas que me parece que hay que verlas de manera optimista y positiva, que traen de todo, cosas buenas, cosas malas, pero Sí, que correcto. anuncian cosas, en mi opinión, que no había antes. Y esta es una cosa importante, ¿no? Y ahí responde a mucha gente que está quejando en redes, de la izquierda inclusive, que era muy negativa, o sea, me sorprende, ¿no? Que se vaya fulano, que se largue el otro, que son términos que me parecen insultantes, ¿no? Y por eso estoy pidiendo tranquilidad. Sí, tranquilidad. Y hay que Esa tener es una paciencia, o palabra sea, real, ¿no? Y creo que pragmatismo también, Beto, yo te agradezco por esta claro, oportunidad. Vamos a pragmatismo. conversar en algunas semanas para ver cómo se va desarrollando el escenario. Y lo cierto es que la derecha se está uniendo y la Así izquierda es. también tiene que ir a esa línea, quizás a un bipartidismo que podría ser beneficioso
para el país y no Pero, estar atomizado con 18 o 20 claro, agrupaciones y para políticas. terminar, y hay Sí, una izquierda que realmente incorpora lo, lo regional, lo provinciano, pues ya no es una izquierda limeña, es una izquierda que tiene que incorporar a la fuerza la presencia de las provincias, y eso me parece fantástico, ¿no? correcto. Eso es. Tema para la próxima reunión. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias por el No, a ti muchas comentario, gracias por las opiniones. por la Muchas entrevista. gracias. Amigos, Siempre es bueno estar con un ustedes. abrazo, Beto, y Adiós. buen día. Buenos días. Y buen día. Un abrazo. Hemos estado con el sociólogo, el doctor Alberto Adriancel. Él ha sido candidato al Parlamento Andino, es docente universitario. Muy interesante la posición final, el mensaje final, ¿no? Que hay que tener tranquilidad para un gobierno totalmente diferente al que hemos tenido, a los que hemos tenido, en donde ha habido caudillismo, ha habido continuidad del modelo económico que ya no da para más, y esa es una opinión generalizada. La distribución de la riqueza no ha estado, digamos, beneficiando a todos los peruanos, y no solamente la riqueza, sino en el tema elemental de los servicios. Y como bien decía Beto Adriancén, la pandemia, y coincidimos porque también tenemos esa opinión, que la pandemia ha desnudado a un Estado que ha estado de espaldas a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, y solamente atendió a los ciudadanos de las grandes ciudades, y hay que mirar a todo el país. Y esa es la intención del presidente Castillo y del gabinete también, que hay que tener tranquilidad, como ha dicho Beto, con respecto a algunos ministros que señalamos. Realmente sí tiene que haber cambios en el gabinete ministerial urgentes, que personajes, ministros que no están en el perfil que se requiere para estos momentos tan difíciles en sectores claves, pero esa es decisión del presidente Castillo.